La amante de mi marido les envió un video a mis hijos donde está ella con mi marido en el ginecólogo viendo al bebé que ella está esperando. Y así fue como me enteré que mi marido me era infiel. Mi marido y yo nos juntamos cuando éramos muy jóvenes. Apenas teníamos 15 años y yo salí embarazada. Tiempo después, emigramos a Estados Unidos porque no teníamos dinero para mantener a nuestros hijos. Cuando recién llegamos, mi hermano nos recibió en su casa porque no teníamos dónde vivir. Nos dio un cuartito y le ayudábamos a pagar los biles. La cruzada, bueno, esa la pagaron mis papás. Nos ayudaron a irnos. Con préstamos o como fuera, hermanas, mi papá nos echaron mucho la mano, cosa que mi marido no valoró con el tiempo. Han pasado varios años desde que llegamos a este país. Las cosas, como pueden imaginar, no han sido fácil. Yo he trabajado de todo, de lavaplatos, haciendo comida, vendiendo lo que pudiera con los paisanos y ahora, gracias a Dios, me acomodé haciendo el aseo en casas. Es un trabajo que tal vez les pueda parecer muy poca cosa para muchos, pero aquí es muy bien pagado y eso ha ayudado bastante a la economía de mi familia. En total, mi marido y yo tenemos 3 hijos, uno que nació en México y 2 que nacieron aquí, del otro lado. Obviamente, y como se han de imaginar, hermanas, pues con el paso del tiempo, las cosas entre mi marido y yo no son las mismas. Ya no tenemos relaciones tan seguido como antes, ya casi no salimos, estamos muy enfocados en sacar adelante a nuestros hijos, en que estudien. Aquí la escuela para que estudien una profesión pues es muy cara. Los gastos médicos si no tienes un seguro también son muy caros. Muchos piensan que venirse a Estados Unidos pues es la gloria, que aquí vas a vivir súper bien y que vas a tener muchísimo dinero. Pero no, porque así como ganas en dólares, así lo gastas. Y bueno, al principio yo empecé trabajando con una señora. Ella le ayudaba a lavar casas, a limpiar casas y a todo eso. Ya después pude hacer pues mi mini compañía, mi propia compañía y contratar a más mujeres. Todo esto lo hice pues con la necesidad de generar más dinero. Después con el paso del tiempo pues mi marido vio que era muy buen negocio. Así que él se unió a nosotros en este negocio. Y fue justo aquí donde conoció a una paisana mía, la cual es la manzana de la discordia. Y miren, aquí ella también tiene parte de culpa. Yo sé que muchos van a decir que la única culpa la tiene mi marido, pero déjenme les digo que no es así, porque esa mujer es bien maldita, ha hecho todo para destruir a mis hijos y a mí. Esto ya fue mucho más allá de simplemente un hombre o pelearse por celos. Y como dicen, al ojo del amo engorda el caballo. Yo inicié atendiendo unas casas. Cuando empezamos a tener más clientes, pues mi marido fue donde entró al negocio y él empezó a tomar otras casas con otras chicas. Él era como el encargado y yo por otro lado. Y siempre se llevaba a esta chica supuestamente porque era muy eficiente. Yo jamás dudaba de mi marido, hermanas, porque yo pensaba que el hecho de haber cruzado a este país, de haber llegado en pobreza, de que mis papás le pagaran lo del cruce, de que mi hermano nos diera el ojo y nos tratara realmente a él como un hermano, pues yo pensé que mínimo en agradecimiento él jamás haría estas cosas. Aparte porque en su trabajo pues él no ganaba tanto como yo. Así que yo siempre terminaba prestándole dinero. ¿Por qué? Porque era mi pareja y yo lo quería apoyar. Siempre que tenía una lanita, pues iba y le compraba ropa. No le compraba cosas caras, ustedes saben, uno pues va comprando lo que puede, pero siempre tenía muchos detalles con él. Él nunca ha sido detallista conmigo, hermanas, pero pues yo se lo atribuía a su trabajo, a muchas otras situaciones. Pero eso sí, yo empecé a notar que siempre que él le tocaba irse a trabajar e iba esta muchacha que siempre la jalaba, pues él iba muy arreglado, muy perfumado. Y obviamente uno tiene que estar presentable en el trabajo, independientemente que sea de ir a limpiar casas, ¿verdad? Pero uno tiene que estar presentable, pero no tan exageradamente como él. En fin, yo eso lo pasaba por alto, aunque sí me daba una mala espina. Ya después me decía que se le hacía un poco tarde, al final cuando regresaba de limpiar las casas, porque supuestamente apoyaba a esta chica con irla a dejar a su casa o acercarla al transporte. Lo cual, pues, yo tenía mucha paciencia y decía, bueno, no hay que pensar mal, no hay que ser tóxica. Mis chamaquitos, pues ellos ya están grandecitos, así que ellos ya usan celular. Y aquí es donde torció el rabo la marrana. Yo empecé a notar ese comportamiento de él hacia mí, así que fui y hablé con él directamente. Le pregunté, hermanas, si él tenía otra mujer, si ya no le gustaba, que yo entendía que mi físico no era el mismo, pero que quería que él fuera sincero conmigo. Que si me estaba engañando, prefería saberlo por su boca, que me iba a doler, pero no tanto como enterarme por otro lado.
lo cual él lo negó. Y miren, yo les pregunté, hermanas, porque le dije, hay que evitarle algún dolor a nuestros hijos, hay que evitarles el que ellos se enteren por otro lado y esto les haga daño. Y si es así, pues mejor preferiblemente nosotros le decimos que ya nos vamos a separar y tú puedes hacer tu vida como quieras. Y él me dijo que no, me lo negó todo. Lo raro aquí fue que esta chava dejó de ir a trabajar de un día para otro y dejó de contestarme los mensajes. Solamente me dejaba en visto. Así que dije, bueno, pues hay que buscar otra persona, no pasa nada. Mi hijo, el más grandecito, tiene 12 años y él fue el primero en recibir los mensajes de esta mujer. Los primeros mensajes que le enviaba pues eran de preguntándole de dónde estaba mi marido, que le mandaba saludos a su papá, que esto que el otro. Pero mi hijo no me decía nada porque pensaba que tal vez era alguna broma y que yo me iba a molestar. Como él no hizo caso, se fue con mi hija, la de en medio. Esta nena tiene 10 añitos y a ella sí fue a la que le mandó fotos donde está ella, esta mujer acostada en una cama, simplemente tapada con mi marido. También le mandó un video donde ellos se están besando. Pero hermanas, eso no fue lo más terrorífico. Lo más feo es que esta mujer le envió un video donde está ella en el ginecólogo, está acostada, le están haciendo un ultrasonido y adivinen quién está con ella, mi marido. Mi marido está con ella tomándole la mano. Esta mujer, así, descaradamente le envió ese video a mi hija, pero ni siquiera esperó a que mi hija llegara a la casa. Ese video y esas fotos se las envió cuando mi hija todavía estaba en clases. Me llamaron de la escuela muy desesperados, diciéndome que mi hija tenía un ataque de pánico, que era urgente que fuera a verla. Yo no entendía por qué. Hasta al llegar me explicaron. Cuando llegué y vi la cara de mi hija, fue la cara más triste que he visto en mi vida. Jamás la había visto así. Hablé con los maestros y con su psicólogo y ahí fue donde me explicaron toda la situación. Yo la verdad no entendía lo que estaba pasando. No comprendía hasta que me dieron el celular y revisé y ahí fue cuando me di cuenta que era Leticia la que le había enviado esas fotos y el video a mi hija y ahí fue donde comprendí que Leticia era la amante de mi marido y que ella estaba esperando un hijo de él mismo. Y ahí mismo han de comprender cómo me puse. Me siento tan mal porque ni siquiera pude consolar a mi hija. Entré en shock. No agarraba la onda de lo que estaba pasando, hermanas. También tuvieron que revisarme a mí los médicos porque la verdad no me veía nada bien. Me hicieron favor de traerme a la casa y bueno, me trajeron con la niña. En cuanto le hablé a mi marido y él llegó a la casa, mi hija se le abalanzó y quería golpearlo. Yo sé que es su padre, pero ella estaba muy dolida. No me lo van a poder negar. Su reacción fue insultarlo, decirle que les había destrozado la vida, que por qué iba a tener otro hermanito con una mujer que no era su mamá, que por qué había engañado a su mamá con otra mujer. Ya se han de imaginar el drama que se había armado. Él tenía una cara de sorprendido, no entendía lo que pasaba, hasta que mi hija le reprodujo en la televisión los videos de WhatsApp que ella, la otra, le había enviado. Él no tenía nada más que decir. Estaba palidecido. Desafortunadamente mis hijos también se enteraron de esa manera. Hermanas, yo hubiera querido que ese dolor fuera solo mío. Enterarme yo sola, manejar esa situación, llevar a mis hijos a un psicólogo y tratar de darles la noticia de una manera que no les doliera tanto. Obviamente esto los iba a destrozar porque su papá y yo nos íbamos a separar. Era una separación y después enterarse que iban a tener otro hermanito. Y todo esto me lo robó esa mujer que no se tentó el corazón en enviarle a mis hijos esos videos y esas fotos. Porque después de enviárselo a mis hijas, también se lo envió hasta el niño más chiquito. Y yo sé que van a decir, los niños no deben de tener celular. En este caso aquí sí mis hijos necesitan tener un celular para estar en contacto con ellos. Y bueno, fue una mala jugada de la vida. Y de esa mujer que es una desgraciada, porque ni siquiera me dio el derecho, ni siquiera me dejó cuidar el corazón de mis hijos, consolarlos, ni siquiera le dolió
que mis hijos vieran a su papá en esa situación cuando a ella le estaban haciendo ese ultrasonido. Me quitó y me arrebató la paz de mi vida y sobre todo lastimó a mis hijos, hermanas. Les rompió el corazón, les destrozó la vida, les rompió parte de su niñez al enterarse que el papá que ellos creían que tenían, que era un héroe, que los amaba, que los cuidaba, que amaba a su madre, tiró de un altar al papá que ellos idolatraban. Ahora para ellos su papá es un desconocido. A pesar de eso, hermanas, mi marido nos ha pedido perdón de rodillas a todos. No ha negado la situación. Yo lo corrí de la casa, pero él ha regresado. Primero habló con mis hijos, les pidió perdón y los ha convencido de que hablen conmigo para que yo lo deje regresar a esta casa. Él ha sabido jugar con los sentimientos de mis hijos y ahora me pide que regrese con él. Mis hijos también me han pedido eso, hermanas, que yo regrese con su papá, que lo perdone, que ellos no quieren perder a su familia, que ellos no quieren alejarse de su papito, que no quieren que su papito se lo robe otro niño. Y yo no sé qué hacer, hermanas. No sé si perdonar a mi marido y volverlo a aceptar por mis hijos o totalmente olvidarme de él y dejarlo que se vaya con esa mujer. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Lo perdonarían por sus hijos y por el bienestar de su familia? ¿O dejarían que él se fuera con esa mujer que está embarazada, esperando un hijo fuera del matrimonio?